Estamos en el Club Náutico de La Escala, en la provincia de Girona, en pleno corazón de la Costa Brava. Nos encontramos en una zona conocida por sus excelentes condiciones de navegación. Del 4 al 9 de abril celebramos el Campeonato de España de Optimis, una embarcación infantil en la que navegan menores de 16 años. La regata cuenta con 169 regatistas que inician así su rumbo hacia el Campeonato del Mundo. El Mundial de la clase tendrá lugar también en la Costa Brava del 15 al 25 de junio. El Campeonato de España de Optimis, que tiene lugar estos días en La Escala, será, junto con la Copa de España, que tendrá lugar en Ciutadella, prueba clasificatoria para determinar el equipo que va a representar a nuestro país en el Mundial. Hace muchos años que nuestro país no acoge un Mundial de la clase. Es por esto que los regatistas españoles tienen la oportunidad, después de mucho tiempo, de luchar por el título en casa. Hoy es día de mediciones y la jornada va a acabar con la esperada inauguración del campeonato. Nos esperan unos días muy emocionantes. Bienvenidos al primer día de competición. Hoy lo hemos dedicado a la meteorología. De esta forma, los chicos y chicas se preparan para 4 días de regata. Vamos a tener suerte estos días, aquí en La Escala, en la bahía de Rosas. Hoy mismo va a entrar un térmico de 110 grados, un viento bueno para navegar, 10 nudos. Está un poco nuboso, pero luego habrá más sol por la tarde. Hoy es el primer día de series clasificatorias. Los regatistas van a navegar un máximo de 3 pruebas al día. Vamos a conocer a algunos de sus protagonistas. Hola, soy Miguel Méndez de las Islas Canarias. Estoy aquí en el Campeonato de España de Optimis y lo voy a dar todo. Soy Lili, también soy del equipo canario y estoy muy emocionada por salir. Soy Miguel, venimos del pantano de San Juan y venimos aquí a darlo todo. Me llamo Tomás Jauregui, soy del País Vasco y me encanta navegar porque navegando me siento feliz. El viento ha tardado un poquito en entrar, pero los regatistas ya están en el agua. ¡Mucha suerte, chicos! Hoy, buenas condiciones, viento del 110-120, rachas de hasta 15 nudos, que nos ha bajado un pelín al final, pero hemos podido salvar las 3 pruebas. Este es el primer campeonato de España de la clase en la que se separan las clasificaciones entre chicos y chicas con el objetivo de dar más visibilidad a las mujeres de la flota. Hola, soy Flavia, vengo de Galicia, del Real Club Náutico de La Coruña y estoy habituada a navegar en rías, pero aquí en la Costa Brava es un poco distinto al que ser en mar abierto. Pero bueno, espero que vaya todo bien y a por todas. Soy Agnes de Cataluña y llevo 3 años navegando en Optimis y este es mi primer campeonato de España. Izamos Delta, empieza el segundo día de competición. Las condiciones para hoy también nos han permitido hacer las 3 pruebas, el viento un poco más variable, no tanta intensidad. Al final también ha bajado, pero 3 pruebas más para el campeonato, vamos sobre programa. Para reducir el impacto ecológico de la regata, hoy hemos organizado una limpieza de la costa. Los participantes se han acercado al Parque Natural del Montgrí, que como podéis ver es fantástico.
Llegamos al ecuador del campeonato. Ya hemos celebrado 6 pruebas y nos quedan 2 días de competición por delante. Hoy finalizaremos las series clasificatorias y mañana será día de finales. Último día de series calificatorias, 9 pruebas disputadas. Hoy el viento ha sido más duro del noreste con bastante ola. También día complicado para los comités en el agua. Muchas generales, muchas banderas negras. Veremos cómo afecta esto a las clasificaciones, ya que mañana tenemos series finales, Grupo Oro y Grupo Plata. Ha sido un día muy complicado porque había mucho viento y condiciones muy duras, pero bueno, iba remontando poco a poco y lo he hecho muy bien hoy. Bueno, mañana intentar aguantar la posición, sin nervios, controlado y hacer lo mejor posible. Último día de competición, día decisivo para conocer a los vencedores y vencedoras del Campeonato de España de Optimis. Mucha suerte a todos. Hoy el viento perfecto del 110-120, 8-12 nudos. Ya tenemos ganadores del Campeonato de España 2023 de la clase Optimis. Este esfuerzo ha merecido la pena y ahora ya he conseguido ser campeón de España. Estoy muy alegre. Estoy muy contenta, lo he conseguido y muchísima suerte para el próximo campeonato a todos.